Oremos. Dios Todopoderoso, Dios eterno, venimos delante de tu presencia para darte gracias, para alabarte por tu mucha misericordia mostrada hacia pecadores indignos como lo somos nosotros, a los cuales por la obra de tu Hijo Jesucristo quisiste rescatar, perdonar de nuestros pecados. Nuestras vidas hechas pedazos por el pecado, tú nos diste vida en tu Hijo Jesucristo por aquella sangre derramada en la cruz. Rogamos a ti que en la exposición de tu santa palabra, tú envíes tu Espíritu Santo con poder para darnos luz y entendimiento, de manera que salgamos de este lugar eventualmente, deseando servirte por amor, agradecidos, queriendo rendir nuestra vida completa al Señor Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador. Mira las almas que aquí estamos, mira las necesidades y provee según tu gran misericordia lo que cada uno en su alma necesita. Ven, Dios Todopoderoso, por el poder de tu Espíritu y glorifica a Cristo tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Escritura en la Epístola de Judas. La carta de Judas, vamos a leerla toda como hemos estado acostumbrando, con el fin de que los que tengamos posibilidad procuremos memorizar esta carta. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto,
2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vivimos en una sociedad donde muchísimas personas ya no reconocen ni a Dios ni a la iglesia de Dios. Gente que no tiene nada que ver con Cristo y con su iglesia. Pero esta carta que nosotros estamos estudiando no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con gente que dice o que parece tener un conocimiento de Dios y una cierta relación con la iglesia de Dios, y sin embargo son falsos, son apóstatas. Y entonces Judas nos escribe una muy seria advertencia para saber identificar quiénes son ellos. Y nosotros vamos entonces a estudiarla con ese propósito, para defender la verdad de Dios y también para considerar si nosotros tenemos alguna de esas actitudes o creencias de los falsos cristianos, de los apóstatas. Como siempre, me gusta recordar, la Escritura es para aplicarla a nosotros mismos y a nuestra iglesia. En esta carta hemos visto entonces, una vez que se nos advierte de defender la fe, porque hay falsos cristianos, porque hay falsos maestros, se nos dieron primero 3 ejemplos para que reconociéramos la apostasía. Y habíamos hablado de Israel, y habíamos hablado de los ángeles caídos, y habíamos hablado de Sodoma y Gomorra. 3 ejemplos. Ahora se nos presentan 3 ejemplos más, que van a ser Caín, Balaam y Coré. Hoy vamos a tratar particularmente con el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Vamos a considerar cuál es ese camino de Caín, y para esto les invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4. Vamos a leer los primeros 16 versículos.
procurando identificar en la misma escritura cuál es ese camino de Caín que toman los apóstatas. Dice así la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Como les decía, creo que lo más apropiado es que con la exposición de este texto bíblico veamos cuál es ese camino de Caín que toman los apóstotas, de lo cual dice Judas: ay de ellos. Lo primero que vamos a ver es su nombre. Caín, que viene, según nuestras Biblias, de adquirir, y que también habíamos visto en el pasado, que ese nombre, cuando ella dice: he adquirido varón, Jehová me ha dado un varón, ella tenía muy probablemente la esperanza de que ese que Jehová le está dando era el que iba a cumplir la promesa dada en Génesis 3:15, que decía que la simiente de la mujer heriría a la serpiente. Y entonces por eso le da ese nombre, en esperanza. ¿Será este Jehová el Redentor? A Abel, sin embargo, le da Eva, o le dan sus padres, un nombre que lo que significa es como un aliento, como un vapor, algo efímero. Y era casi un nombre, por decirlo así, profético. Es vanidad, como la vida de los hombres, pero muy probablemente indicaba la brevedad de la vida de Abel. Pero pensemos un poco entonces en Caín y en su niñez y en su educación y en su entorno familiar. De padres que podían contarle a él el evangelio con un conocimiento sin igual.
Ningún otro padre puede contarle a sus hijos diciéndole: yo estuve en el paraíso, yo fui testigo de todo lo que sucedió. Nadie me lo contó, te lo cuento. Caímos en la trampa de Satanás. Yo estuve en ese día en el que Dios envió su maldición por nuestro pecado. Y Dios ese mismo día prometió que un día enviaría un Salvador. Todas esas cosas, el contexto es tal vez mucho de nuestra imaginación, pero porque no está escrito. Pero muy probablemente era constante aquel recordatorio a sus hijos de lo que había sucedido. Ellos tenían muy fresco el Edén y muy fresco la caída. ¿Por qué trato de ir así tan detalladamente? Porque en el camino de Caín y en el camino de muchos, que quiera el Señor no hay aquí, desde su niñez han sido instruidos en el camino de la salvación y en la verdad del Evangelio. Pudiera ser que usted haya sido así y desde niño se le haya explicado lo que la palabra de Dios dice y aún así usted tomar el camino de Caín. Vamos al versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Yo voy a ir dando una breve explicación de cada versículo para aclarar entonces este camino que tomó Caín. Este versículo nos habla de la vocación, de qué voy a hacer en la vida. Sí, caímos en pecado y ya la humanidad está caída y sin embargo aquel mandamiento está vigente. Tienen que trabajar y tienen que cumplir lo que Dios mandó. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese mandamiento sigue vigente. Ahora ustedes no lo van a poder hacer perfectamente como antes. Ahora ustedes tienen el agravante del pecado y maldición. Sin embargo, el mandamiento está ahí. Esto es algo bien importante. El hecho de la caída no quita nuestra responsabilidad de cumplir el mandamiento de Dios. Y bueno, se nos dice que los dos hermanos tuvieron sus vocaciones diferentes. Uno fue labrador y el otro pastor de ovejas. El camino de Caín no tiene que ver con su vocación. Él podía servirle al Señor en su vocación específica. Entonces, ahí todavía no tenemos algo que es lo que nos tuviera que alertar del camino de Caín. Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces aquí comenzamos ya a ver y a identificar cuál es la religión de Caín. Cuando hablo así, me gusta hacer la aclaración, porque nosotros desde hace muchos años vivimos en una sociedad que le tiene el miedo a la palabra religión. Y sobre todo entre los evangélicos no se puede decir religión. Para ellos religión es mala palabra. Y yo sé y he explicado en otras ocasiones de dónde viene esto. Y es de una costumbre al evangelizar en la cual le dicen a la persona: yo no le voy a hablar de religión, le voy a hablar de Cristo. Eso suena interesante. Lo que le está diciendo en el fondo es: siga usted con su religión. Usted puede quedarse con su religión pero aceptar a Cristo. Falso. La religión verdadera es la religión de Cristo, la que Él enseñó. Él es el único camino al Padre. Y la religión se trata de un conjunto de creencias y prácticas que pueden ser falsas o verdaderas. Y como digo, entonces solo hay una religión verdadera, la que Dios nos ha dado. Cristo mismo, pudiéramos decir, es nuestra religión. Pero vamos a ver cuál es la religión de Caín. ¿Qué sabemos de las prácticas religiosas de Caín? La pregunta que tenemos que hacer es: ¿por qué sabía Caín que tenía que traer una ofrenda a Dios? Porque eventualmente vemos en el desarrollo de la historia bíblica que Dios da claros mandamientos de que sí, hay que ir a Dios con ofrenda, tanto que dice:
A Israel le dice Dios, 3 veces se presentarán a mí todos los años y nadie se presentará con las manos vacías. A Dios se llega con una ofrenda. Eso está estipulado mucho después, pero estamos cientos y cientos de años antes y él sabía que tenía que traer una ofrenda a Dios, lo cual entonces confirma lo que les decía de que fue enseñado en eso. Fue enseñado en que era necesario traer ofrenda a Dios. Ahora bien, ¿qué clase de ofrenda traía él a Dios? Es la que nos va a ayudar a ir entendiendo cuál es esa religión de Caín. Vean una diferencia, después la vamos a ver, pero hay una diferencia en la descripción de la ofrenda que trae Caín y de la que trae Abel. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo que sí sabemos es que él tenía bien claro la necesidad de acercarse a Dios y traerle una ofrenda. Y por eso es que les decía que no tiene que ver esto con incrédulos, ni con ateos, ni con gente que no tiene religión. No, Caín tiene religión, él tiene un concepto de Dios y él sabe que tiene que rendir ofrenda. ¿Cuántos tristemente han seguido el camino de Caín y están con un cierto conocimiento de Dios y trayendo ofrenda y sin embargo están en la religión falsa de Caín? Vamos a indagar cómo sabemos esto. Bueno, hay varios ejemplos en la Biblia en los cuales Dios rechaza adoración falsa. Y ese va a ser el centro de lo que nosotros quisiéramos explicar hoy. ¿Cómo saber si usted está trayendo a Dios una ofrenda como la de Caín, inaceptable? Nada más nos dice que pasado el tiempo, algunos comentaristas dicen, puede ser a fin de año, sería que era el día de reposo. No sabemos cómo, ni es tan importante saberlo. Pasó el tiempo y se sabía que había que traer ofrenda a Dios y él simplemente dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una descripción bastante simple. Esto hay que hacerlo y hagámoslo. Ese es el sentido que percibimos ahí. Hay que hacer ofrenda a Dios, está bien, vamos y lo hacemos. Hay que ir a la iglesia, está bien, vamos. Esa actitud. Y Abel trajo también de los primogénitos y de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Hay una descripción de la ofrenda de Abel que dice primero de los primogénitos. ¿Saben qué es eso, verdad? El primer, ¿cómo se dice? Corderito que nació de aquella oveja, que lo cuidó y ahora está grande y gordo. De eso, primicias para Dios. No se dice eso ni siquiera de los frutos de Abel, ¿verdad? Pudiera haber Moisés descrito, si hubiera sido ese el caso. Y trajo de lo mejor de las frutas, de lo mejor de su huerto. No se dice así. ¿Qué dice? Trajo fruto de la tierra. Y el otro sí se preocupó y dice, de sus primogénitos y de lo más gordo de ellos, trae una ofrenda a Jehová. Ahora, en esta ofrenda de Abel, yo quisiera detenerme un momento, porque Abel era pastor de ovejas. Nosotros perdemos mucho de vista al vivir en una sociedad que no es agrícola, que nosotros no tenemos, bueno, la mayoría me refiero, tal vez algunos sí, bueno, un hermano que sí. Pero el trato con el ganado, la persona, el pastor, tiene un afecto por las ovejas que él cuida. De hecho, Cristo mismo dice, el pastor dice, las llama por su nombre. Hay una cercanía con esas ovejas. Ese sacrificio para Abel era un sacrificio muy, muy especial. Tener que ofrecer, degollar a una ovejita que yo la crié, que yo la vi, que la quería, le tenía su nombre. ¿Entienden? A veces pasamos por un pasaje así, pero como no tenemos ovejas, no entendemos. Era algo querido para él,
amado, en lo cual él puso esfuerzo y ahora tenía que ofrecerlo a Dios. ¿Por qué? Porque él era aún más. Yo me niego a mí mismo. Yo desearía dejarme esta ovejita que es la más gorda, la más linda que tengo, la que más he cuidado. Pero mi amor por Dios y mi reconocimiento de que Él merece lo mejor me lleva a tomar esa oveja y ofrecerla. ¿Y cuál es pensemos un poquito humanamente como Caín y como muchos hoy en día pudieran pensar? ¿No es mejor el asunto de las frutas y las legumbres? Nadie sufre ahí. Estoy hablando humanamente, ¿me entienden? ¿No es mejor eso? Más bueno Caín que Abel. No, Abel no ofreció eso por crueldad, ni él lo hacía gozándose en matar el animalito. Eso era parte de su entendimiento de lo que se necesitaba para acercarse a Dios. Ahorita lo veremos. Entonces, la reacción de una mente ausente del poder del Espíritu Santo iluminador llega por esto, sobre todo el ambientalista moderno. ¿Qué dirá? Él prefiere la ofrenda de Caín. En esa ofrenda no hay sufrimiento. En esa ofrenda no hay un esfuerzo más allá de simplemente traer un fruto. Versículo 5. Perdón, estamos en el 4 aún, y dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Biblia nos dice, leo para ustedes Proverbios 15:8, que nos puede dar luz en lo que pasó aquí. Proverbios 15:8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios ve dos cosas y Dios se agrada en una de ellas, pero la Biblia dice muy claramente: pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. La aprobación de Dios no está aquí claramente descrito cómo se dio, pero nosotros podemos inferir por otras ocasiones en que Dios daba su aprobación. Si algunos recuerdan relatos bíblicos cuando se hacía una ofrenda, ¿cómo mostraba Dios su aprobación a aquella ofrenda? Dios enviaba fuego del cielo y aquella ofrenda era consumida. Y de una manera metafórica se dice, y el olor llegaba a Dios de una manera grata. ¿Cómo se mostró que Dios aprobó una ofrenda y otra no? No sabemos específicamente, pero muy probablemente estaban ahí las dos ofrendas y cayó fuego sobre una y sobre la otra no. De manera que fue claro cuál de las ofrendas aceptó Dios. Pero no pasemos por alto que el versículo dice: no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Tiene que ver con quién la ofrece también. La Biblia nos dice en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22, lo siguiente. Vamos a ver si es esto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre no se hace remisión. El asunto aquí es que ofrecer sin sangre tiene una razón. Y es una negación de que yo, para presentarme ante Dios, debo reconocer que mi pecado merece muerte. Si yo doy una ofrenda diferente a esto, no estoy reconociendo mi pecado. A ver si lo aclaro un poco. Al ofrecer a Abel su ofrenda de su oveja y tener que matarla, hay todo esto detrás, decir: yo debería morir por mis pecados. No puedo acercarme a Dios
Y en el ofrecer una víctima se está reconociendo todo esto, cuán serio es el pecado, cuán lejos estamos de Dios y cuánto necesito que se haga, como dice Hebreos, remisión. En la otra ofrenda nada de esto se reconoce. En la otra ofrenda nada más es, esto hay que hacerlo, hay que darle algo a Dios, le voy a dar algo a Dios. Pero no hay un reconocimiento de quién es la persona, de cuán santo es Dios, de la presencia del pecado. Nada de eso hay en una ofrenda sin sangre. El culto a Dios debe ser una respuesta en obediencia. Esa es la adoración verdadera. Entonces, la persona que desea acercarse a Dios, que desea adorarle, debe hacerlo en obediencia. Es una respuesta. Por eso es que Cristo, cuando habla con aquella mujer en Juan 4:4, le dice que a Dios hay que adorarlo, y Él le dice ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, Dios vio a la persona en espíritu. Es decir, Él vio quién es. Cuando se dice adoremos en espíritu y en verdad, yo pocas veces oigo cosas que se interpreten más mal que adorar en espíritu y en verdad. Cada uno interpreta eso como quiere. Pero precisamente está diciendo es que es en espíritu. No es una adoración carnal, es una adoración en espíritu, lo cual implica la presencia del Espíritu Santo en el que adora. Dios mira al adorador. Tiene al Espíritu Santo, que es el que da vida, si no, no puede adorar. Y por eso no tenemos que ayudar a las personas a engañarse a sí mismas y hacer un culto que ellos pueden dar pensando que están adorando. El culto debe ser tal que el que no tiene el Espíritu Santo se sienta incapacitado de dar esa adoración a Dios. Y así va a clamar a Dios para que su espíritu lo capacite para la adoración. Pero ahí dice, y en verdad, tiene que ser conforme a la verdad revelada. Entonces, la persona va a adorar según lo que Dios ha mandado, no según sus imaginaciones, no según sus gustos. Romanos 12:2 nos dice que tiene que ser un culto racional. No un culto emocional, sino racional. Y con esto no estoy diciendo que nuestras emociones no se involucran en la adoración, sino que lo primero que se necesita es tener un entendimiento correcto de quién es el Dios al que me voy a acercar y qué es lo que Él pide para los que se acercan a Él. Es un culto racional. Nosotros entonces, si no queremos seguir el camino de Caín, debemos empezar por tener un entendimiento correcto de quién es Dios y de qué es lo que Dios ha estipulado para acercarse a Él. Si esto está ausente y pensamos nada más en nuestros gustos, en nuestras preferencias, estamos siguiendo el camino de Caín. En el culto, en la adoración a Dios, porque esta ofrenda es adoración a Dios, ¿verdad? Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento, un odio por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que me separa de Dios. Y tiene que haber una disposición de apartarse del pecado porque es lo que nos separa de Dios. Pero en la adoración verdadera también tiene que haber gozo. Gozo de poder ver que ahora, en el culto cristiano, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso da gozo al cristiano. Nos venimos y nos reunimos conscientes de nuestros pecados y sin embargo gozosos creyendo en el perdón que por medio de Cristo se nos da. Todo eso tiene que estar involucrado en una adoración verdadera. Sin embargo, algunos
son indiferentes. Y en un culto a Dios no podemos ser indiferentes. Ese es el camino de Caín. Me da lo mismo. Yo doy de esa manera. Las regulaciones de Dios no son tan importantes para el que sigue el camino de Caín. Y pensemos nosotros, eso tiene que ver con nuestra actitud desde que entramos hasta que salimos. Eso tiene que ver con nuestra reverencia. Eso tiene que ver si cuando el hermano que está dirigiendo la oración, usted de verdad está orando en su corazón para poder decir al final, amén. Eso que él pidió, yo también lo pido. Esos cantos que se elevan con palabras tan preciosas y algunos las cantan por cantar o apenas si pueden mover los labios y algunos ni siquiera los mueven. Ese es el camino de Caín. Las regulaciones las puso Dios, y aquel que ama a Dios y quiere adorarlo en espíritu y conforme a la verdad se sujeta a esas regulaciones. Venimos a dar adoración a Dios, y lo maravilloso es que Dios da su bendición, Él envía su aprobación. Esto es maravilloso, que sea nuestra responsabilidad, pero Dios en su misericordia recompensa. Él recompensa a los que se acercan a Él en sus términos. Vamos a seguir con los versículos 6 y 7. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a analizar este pecado de Caín. Lo primero que vemos aquí es que el pecado se muestra eventualmente en el rostro. Hay un versículo en Proverbios 19, que dice así, Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Esto es lo que le pasó a Caín, oigan. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Él hace mal y después se enoja con Dios. Se enoja que Dios no apruebe y no reconoce que la culpa es de él. A esto llamamos soberbia, a obstinarse en el propio camino. Ese es el camino de Caín. Y aquí deberíamos detenernos, porque ese pecado hay que pelear contra él y arrancarlo de nuestra vida. Es empecinarse en que yo estoy bien, y no atender y no tener una actitud dispuesta al arrepentimiento, porque Dios mismo le dice, ¿por qué te has ensañado? Ahora, en estas preguntas siempre sepamos que son preguntas retóricas. Dios todo lo sabe. Dios sabe por qué está así Caín, pero necesita confrontarlo y dice, Caín, ¿por qué está usted así? Yo sé por qué usted está así, pero considere por qué usted está así. Póngase a pensar cuánto rehúye el ser humano a hacerse preguntas a sí mismo y a tratar de buscar la respuesta. Si usted está aquí y no puede adorar al Señor en espíritu y en verdad, con gozo, con júbilo, si no puede recibir bendición en el culto, en la exposición de la palabra, es bueno que usted se pregunte, ¿por qué estoy así? Porque Dios mismo le pregunta a usted, Dios sabiéndolo, ¿por qué está usted así? Y Dios le hace la pregunta, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y ahí está de una vez el asunto. Si Dios le dice eso, le está diciendo, usted hizo mal, Caín. Si bien hicieres, serás enaltecido. No fuiste enaltecido porque no hiciste bien. Lo que usted hizo no está bien. Y el ser humano odia que le digan que no está bien. Yo estoy bien. El malo es Abel.
Él es el que no le da lástima matar ovejas. Y él se quiere aparecer como bueno. Hay soberbia y hay un rechazo al arrepentimiento. Ese es el camino de Caín. ¿Por qué? Porque esa era una oportunidad para abrir el corazón y decir: qué mal me siento por esto. Yo traje una ofrenda que fue rechazada y eso me tiene mal. ¿Qué hago? Ahí hay oportunidad. ¿Qué tenía que hacer? Ese orgullo, ahorita lo vamos a ver, pero ¿por qué a Caín, por qué a Abel sí? ¿Por qué no me pongo a indagar por qué la de Abel sí fue recibida? ¿Por qué no me pongo a indagar cómo es que Abel es como es y cómo es que la ofrenda de él sí la aceptan? Pero Dios le dice: el pecado está a la puerta. Números 32, 23 nos debe recordar esas palabras también. Leo para ustedes y dice así. Está hablándole a Israel y le dice Dios: mas si así no lo hacéis, es decir, si usted no obedece, si no hace las cosas como Dios manda, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La advertencia de Dios para Caín es así: usted no hizo mal y por eso está ahora así. El pecado está a la puerta. Para que entendamos esto, la ilustración que se me ocurre es: usted tiene la puerta cerrada y el pecado está deseando entrar y viendo cómo entra. ¿Quién es el que abre la puerta? Es usted. Nosotros, como habíamos visto en las veces anteriores, no tenemos derecho de echarle la culpa al diablo, porque él es tentador al mal, pero nosotros somos los que pecamos y responsables de nuestro pecado. Pero tarde usted en abrir un poquito la puerta, ¿y qué va a hacer él? Supongamos que usted la abre un poquito, él va a meter el pie. Solo era para ver qué era lo que quería. Él va a meter el pie y no deja que usted cierre esa puerta más. ¿Cuál es su actitud ante el pecado? Cuando viene la tentación, porque entendamos que Caín fue tentado y él abrió esa puerta, la que Dios le dijo: el pecado está a la puerta, cuídese. No corrió hacia Dios en arrepentimiento, no corrió en humillación, no corrió a hacer su examen de conciencia, a buscar auxilio. No, voy a ver qué tiene para ofrecer el pecado. Y le abre un poco la puerta, pero estuvo avisado y el pecado entró. ¿Y qué es lo que vemos como resultado? Con todo el pecado está a la puerta, le dijo Dios. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vuestros pecados os alcanzarán. Ya había pecado. ¿Y a qué lleva el pecado? A más pecado. Se le abre un poquito la puerta, él mete el pie, no deja cerrar y eso va para peor. ¿Cuál es el camino de Caín? Tomar riesgos con el pecado para hundirse más. Y lo que había en su corazón, que se manifestó eventualmente en su rostro, y cuando digo esto es la realidad, se va a manifestar en su rostro en algún momento. Se ensañó, se demudó. Y aunque usted sea un experto en aparentar que está bien, algún día eso se va a notar. Y como les decía, la aplicación: usted viene aquí al culto y usted aparentemente todo está maravilloso,
Sonrisa, Dios le bendiga, canto, apariencia, hasta que llegará ese pecado a carcomer tanto que se ve. Una persona no tiene gozo, no está cantando con gozo, no está atento, está incómodo, está deseando que termine el sermón para irse. Su actitud, eso se va a notar eventualmente, los demás lo notarán, y Dios lo vio desde antes que se notara en su rostro. Dios vio su corazón y llegó a manifestarse. ¿De qué manera? Esta maldad llegó a manifestarse en sus acciones. Algunos dicen que en este paseo al campo, la gente a veces está bien, digo yo, imaginarse cosas, pero no decir más de lo que la Biblia dice. Estuve leyendo que alguien pensaba que en esa salida al campo hablaron sobre este asunto de la adoración. No que sea imposible, pero a mí más me parece por el texto que ya estaba planeado en la mente de Caín esa salida. No es que vamos a pasear y después en el paseo, como otra vez se dio la conversación sobre esto de que su ofrenda fue aceptada y la mía no, él entró en cólera y entonces lo mató. No, el pecado estaba ahí. Ahí estaba la semilla que fue creciendo y que fue creciendo de odio contra su hermano al cual él más bien debió consultar y del cual debió tomar ejemplo. Y no, se levanta y lo mata. La Biblia nos dice más claramente por qué le mató en 1 Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este es el pecado de la envidia. El camino de Caín es el pecado de envidia también. No se alegró para nada cuando vio el fuego del cielo caer en el sacrificio de Caín. Y podemos pasar esto también a nuestra vida cotidiana, porque hay personas que les es difícil soportar que Dios dé ciertas bendiciones a otros que a ellos no les ha dado. Y entonces cuando Dios bendice de una manera particular a otra persona, la actitud de ellos es ver cómo le quitan valor a aquello. Y si Dios le dio algo, hablemos primero de cosas materiales, para que lo entendamos. Le dio un carro a alguien. El que tiene ese camino de Caín, ese pecado de envidia, no se alegra de que tuviera carro. Lo que va a buscar es la manera de decir que ese carro está muy viejo, que ese modelo no es muy bueno, que esos carros fallan mucho, etc. Y eso lo que muestra es el corazón mismo de Caín. No se alegra por él. Sea así, sea una casa, sea cualquier cosa, ese pecado, aunque nos riamos, es abominable ante Dios. No, sea lo que sea que Dios dé al otro, gloria a Dios por eso, y hay alegría en mi corazón. Ahora pasémoslo al lado espiritual. Aquellos que están en las iglesias, que son del maligno, que son del camino de Caín, cuando ven a alguien que es santo y que busca al Señor, no se alegran, sino que ven cómo encontrarle un defecto a esa persona, cómo criticarlo. Y por eso les hablaba la vez anterior, que la crítica de los cristianos que quieren buscar a Cristo y la santidad no se da tanto de los de afuera como de los que van a la iglesia y quieren decir, ese es que se cree más santo que los demás. Ese yo creo que ya es legalista. Voy a poner solo un ejemplo de algo que yo mismo he escuchado. Conozco a un hermano tal, y en su piedad personal él está buscando cómo agradar más al Señor, y dice, en el día del Señor yo no voy a hacer tal o cual cosa. Es su convicción, es su caminar con Dios, y yo me alegro
Puede que yo no tenga esa misma convicción, pero me alegro porque Él quiere en ese día honrar al Señor de esa manera. ¿Qué hace el que está siguiendo el camino del Caín? Decirle legalista, contarle a todos los demás que Él es muy fanático. Nosotros nos alegramos si Dios bendice la ofrenda que está dando nuestro hermano. Y nuestra iglesia tiene que ser así. Si Dios bendice el ministerio de otro lugar, de una iglesia de Dios, ¿verdad? Nos alegramos. No tenemos envidia de otra iglesia a la que el Señor esté bendiciendo. Ese sería el camino de Caín. Esa maldad del corazón, porque sus obras eran malas. Por eso lo mató. Caín nunca jamás se atrevería a haber pedido ayuda a Abel, porque el camino de Caín es el camino del orgullo. Y hay personas que vienen a la iglesia pero se rehúsan reconocer que hay otros en la iglesia que han caminado más, que saben más, que son más santos, que son más sabios que ellos, y que Dios los ha puesto ahí con el propósito de ayudar a los demás, que son más maduros espiritualmente. No están, los que siguen el camino de Caín no están interesados en aprender de nadie. Ellos piensan que lo que saben, lo saben, que no necesitan de nadie. Pero qué diferente hubiera sido si Caín va y le dice a Abel: explíqueme esto de la adoración. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo quisiera que Dios acepte mi ofrenda. Y ahí sí especulemos un poco. Y tal vez le hubiera dicho: yo le doy unas frutas, ¿cuántas le doy para que usted me dé la siguiente vez un cordero? Y yo puedo ofrecerle eso a Dios. ¿Está bien? Dios no lo estaba mandando a dejar su vocación. El asunto es no tener la humildad de pedir ayuda. No estaba interesado en aprender de Abel. Y luego viene la desvergüenza de Caín. Esa mentira de querer tapar el pecado. Una vez más Dios hace preguntas que Dios sabe la respuesta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios no sabía. Y qué locura la de Caín, pensar que puede engañar a Dios y le dice: no sé. Hay muchas personas que fabrican tan fácilmente una respuesta y ellos se la creen. Y están satisfechos si a los que ellos les dicen la excusa, la creen, sin recordar que a Dios nadie puede engañar. ¿Qué has hecho? Pero vea, cuando él le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Ese es el camino de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Primero lo que yo llamo la insolencia de Caín para hablarle a Dios. Dios me pregunta a usted: ¿dónde está su hermano? ¿Y qué tiene que usted decir? Voy a ver, si usted no sabía, por lo menos voy a averiguar. Es a usted, ¿verdad? A cada uno. Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está ese hermano que no lo veo en la iglesia? ¿Dónde está ese hermano que no lo veo caminando bien con Dios? ¿Y usted va a decir a Dios eso? No, la respuesta es: voy a ver qué pasó con mi hermano. Esa actitud de soy yo guarda de mi hermano es el camino de Caín, porque es el camino desprovisto de amor. No tiene amor por su hermano, no se preocupa de él, no está dispuesto a ayudarle. Y luego Dios le dice algo muy tremendo: ¿qué has hecho? ¿Hasta dónde has llegado? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un clamor de venganza, porque la ley después confirmará que toda sangre humana derramada debe ser vengada. Por eso después hubo ciudades de refugio, porque incluso el que mataba a alguien sin querer, si un familiar lo encontraba, podía matarlo. Toda sangre humana sería vengada siempre. Y bueno, aquí todos eran familias. Cualquiera que me encuentre, dice él, me podrá matar. Él sabía de esto. Él sabía de esa ley. Cualquiera me va a matar.
Ahora, la reacción de Caín, por ningún lado hay arrepentimiento. Cuando Dios le dice, errante serás. Y él dice, este castigo es demasiado grande. ¿Qué hay detrás de esa frase? Dios es injusto. Eso es lo que nosotros vemos en mucha gente que se atreve a cuestionar los designios de Dios. Y la maldición sobre Caín fue que él iba a ser errante y no iba a tener nunca paz. La soberbia de Caín continuó sin arrepentirse, fue errante y fue marcado. No sabemos cómo es esa marca, pero Dios le puso una marca. Y la Biblia habla de marcas. Las marcas de los falsos cristianos también debemos aprender a identificarlas. Porque qué fácil es perderse con la tal marca de la bestia y estar en esa indagar que es. Se discierne la marca espiritualmente. Voy a terminar aquí porque se me fue el tiempo, pero quisiera que no nos vayamos sin una aplicación más específica a nuestra vida y a nuestros días. Leo para ustedes lo que dice el profeta Amós en su capítulo 5, los versículos 21 al 23. Espero que esa breve explicación del contexto nos ayude en estas aplicaciones. La primera aplicación tiene que ver con esa adoración inaceptable delante de Dios, a la cual incluso Israel llegó a practicar. Amós 5:21 dice así: abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Hoy en día nosotros tenemos eso a montones. Gente que se dice ser cristiana, que se reúne y las salmodias de sus instrumentos suenan y todo parece un espectáculo de gran calidad a nivel mundano, eso sí. Y Dios dice, yo no quiero ni ver eso. Eso no es conforme a lo que yo he pedido. No se ajusta a los estándares de santidad, o bien incluso si se ajustara para nosotros que hemos hecho un empeño de que nuestro culto sea solemne y sobrio, igual Dios pudiera llegar a decir, no quiero saber de eso. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Y si hay corazones sin arrepentimiento, y si hay pecado oculto, no crea que Dios acepta su ofrenda. Y esta es algo terrible, la posibilidad de que en medio de nosotros haya gente que viene a ofrecer una ofrenda que es inaceptable. Básicamente está escrito así. Con respecto a la enseñanza bíblica, nosotros sabemos esto. Dios es uno solo, y solo Él merece la honra y la gloria. Y Dios solo acepta adoración por un mediador que se llama Jesucristo, su Hijo. Y si usted no está en Él, nada de lo que usted haga es aceptable delante de Dios. Y para que usted pueda estar en Cristo, el Espíritu Santo tiene que haber hecho esa labor en su mente y en su corazón, cambiándole, dándole vida. Y usted en arrepentimiento y en fe se acerca a Dios. Y eso, y nada más que eso es adoración, menos que eso no acepta a Dios. Un corazón orgulloso y falto de amor puede estar por ahí entre nosotros, siguiendo el camino de Caín. Porque vean, hermanos, lo otro sería mucho más aceptable. ¿Qué les parece si decimos que cada uno adore a Dios como Él quiera? Qué bonito, esa iglesia sí me gusta, cada uno haga como quiera. Y eso es lo que hicieron, y eso se metió dentro del cristianismo. Hágalo como usted quiera, adore como usted quiera.
Y eso es seguir el camino de Caín. Para hacerlo a la manera de Abel es adore conforme a la verdad que fue revelada. Pero si usted lo hace así, como les digo, va a haber montones de Abel que digan, son intolerantes, son legalistas. ¿Por qué? Porque hay siempre una simiente de la serpiente y está la serpiente, la simiente de la mujer, Cristo y los suyos, y Satanás y los suyos persiguiendo a los que son de Cristo. La pregunta es, para que nos vayamos reflexionando, ¿estamos dispuestos a hacer las cosas conforme Dios lo ha mandado en su ley? ¿O vamos a seguir las tendencias del mundo? Porque esa es la marca de los apóstatas, identificarse como propiedad del maligno al seguir el mundo, al seguir las falsas enseñanzas. Los creyentes, en cambio, reciben el sello de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis vamos a llegar cuando dice el ángel, no toque, todavía no haga nada, déjeme, vamos a ir a sellar a los de Dios. Y ellos tienen, dice, el nombre de su Padre en la frente. Y del Cordero, el sello del Espíritu Santo, que nos capacita para dar a Dios una adoración en espíritu y en verdad. Como conclusión, hay sangre que fue derramada, que clama por la venganza. Y eso es lo correcto. La sangre derramada clama por venganza. Pero hay una sangre que fue derramada por misericordia de pecadores como nosotros. Es la sangre de Jesús. Y en Hebreos dice que aquella sangre habla mejor que la de Abel. La misericordia de Dios para todo el que se arrepiente y cree en Jesús. Ahí están los dos caminos. El de Caín realmente es cualquier camino, el suyo, el que usted quiera. Su propio camino es el camino de Caín. Y si usted elige ese, ¡ay de ellos!, dice Judas. Y está el único camino que lleva al Padre, Jesucristo. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, ven, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Lo suplicamos una vez más. Ven con tu Espíritu y aplica esta palabra que fue leída y expuesta. De manera que hoy salgamos de aquí con temor delante de ti. Que con poder venga tu Espíritu Santo y caiga ese peso de temor en nuestros corazones. Si nos hemos atrevido a cuestionarte, oh Dios, con insolencia, perdónanos. Y haz que seamos humildes y que no cuestionemos tus caminos, que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, con tal de seguir a Cristo, el camino hacia ti, tu Hijo, el Cordero que derramó su preciosa sangre, una sangre que es capaz de limpiar al más malvado pecador. Ven con tu gran poder, salva las almas, Señor, santifica a tu pueblo. Que salgamos considerando que tú nos has hablado y que podamos entonces rendirte adoración que sea aceptable delante de ti. Tú sabes quiénes aquí desean darte ofrenda y quiénes lo hacen por obligación. Ten misericordia de los que se autoengañan y siguen el camino de Caín. Pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongamos de pie.